secundario, que es el cociente en decibelios entre el valor máximo del lóbulo principal y el valor máximo del lóbulo secundario. También está la relación delante y atrás, que es el cociente en decibelios entre el valor de máxima radiación y el de la misma dirección y sentido opuesto. Ahora, otro de los parámetros de una antena está el ancho de banda, margen de frecuencia en el cual los parámetros de la antena cumplen unas determinadas características. Se puede definir un ancho de banda de impedancia, de polarización, de ganancia o de otros parámetros. Como tercer punto, la directividad, que es la relación entre la intensidad de radiación de una antena en la dirección del máximo y la intensidad de radiación de una antena isotrópica que irradia con la misma potencia total. Ganancia. La ganancia de potencia en la dirección de máxima radiación. Esta se produce por el efecto de la directividad al concentrarse la potencia en las zonas indicadas en el diagrama de radiación. Eficiencia. Relación entre la potencia radiada y la potencia entregada a la antena. Como punto 6 tenemos impedancia de entrada, que es la impedancia de la antena en sus terminales. Es la relación entre la tensión y la corriente de entrada. Ahí podemos ver la fórmula y es importante acotar que la impedancia es un número complejo. La parte real de la impedancia se denomina resistencia de antena y la parte imaginaria es la reactancia. Como séptimo punto tenemos la apertura de haz, es un parámetro de radiación ligado al diagrama de radiación. Se puede definir el ancho de haz a menos 3 decibelios, que es el intervalo angular en el que la densidad de potencia radiada es igual a la mitad de la potencia máxima en la dirección principal de la radiación. Como octavo punto tenemos la polarización, que es una figura geométrica que traza el extremo del vector campo eléctrico a una cierta distancia de la antena, al variar el tiempo. La polarización puede ser lineal, circular y elíptica. La lineal puede tomar distintas orientaciones, horizontal, vertical, más 45 grados, menos 45 grados. Las polarizaciones circular o elíptica pueden ser a derechas o izquierdas, dextrogiras o levogiras, según el sentido de giro del campo, observado alejándose de la antena. Noveno punto, relación delante-atrás. Relación existente entre la máxima potencia radiada en una dirección geométrica y la potencia radiada en el sentido opuesto. Como décimo punto tenemos la resistencia de radiación. Cuando se le suministra a una antena una potencia, aparte de ella se irradia y otra se convierte en calor disipándose. Cuando se habla de esta resistencia de radiación se hace teniendo en cuenta que no se puede medir de forma directa. Ahora, en el mundo de las antenas se puede encontrar una gran variedad de ellas, como las que se muestran en la imagen inferior. Pero hablando sobre los tipos que existen, se distinguen los siguientes. Las antenas dipolo, que pueden ser omnidireccionales, es decir, pueden recibir ondas de cualquier dirección y enviarlas igualmente en cualquier dirección. Físicamente, estas antenas son cilíndricas y este tipo de antenas se alimentan habitualmente desde abajo. Abajo, valga la redundancia, podemos ver un ejemplo de esta. Dipolo multielemento comparte características con las antenas antes mencionadas. De esta forma presentan un patrón de elevación y azimut similar, pero se diferencia porque las multielementos tienen mayor ganancia y direccionalidad debido a la utilización de múltiples elementos. Las Yagi, que son las precursoras de las antenas convencionales, y se caracterizan por una estructura simple de dipolo combinada con lo que se conoce como reflectores y directores, también llamados elementos parásitos, lo que permite construir antenas de muy alto rendimiento y con gran direccionalidad. Abajo un ejemplo de esta. Tenemos las antenas panel plano o flat panel, que tienen forma de panel rectangular o cuadrado, con una configuración de tipo PAX. Son muy direccionales ya que concentran la radiación en una sola dirección, ya sea en el plano horizontal o vertical. Tenemos como quinto punto las parabólicas o plato parabólico,
que enfocan las ondas recibidas en un punto concreto. Estas antenas destacan por su alta ganancia y su alta direccionalidad. Abajo un ejemplo de ellas. Bueno, algunos datos de estas antenas, de acuerdo a sus parámetros, como ya se mencionaron, se pueden ver en ese cuadro. Siguiendo con otro punto, tenemos los dispositivos de microondas en circuitos integrados, que son un tipo de semiconductor de microchip diseñado para operar específicamente en frecuencia de microondas, a menudo a 1 GHz o más. La capacidad específica de transmitir por microondas puede ser lo que diferencia a los MIC de otros tipos de circuitos integrados. Funciona a través de frecuencias electrónicas y electromagnéticas, como teléfonos móviles, dispositivos GPS, sistemas de control remoto y dispositivos de imágenes. Su pequeño tamaño les permite ser utilizados en múltiples dispositivos inalámbricos de mano, y la naturaleza del MIC es tal que un chip puede operar como un dispositivo autónomo, usando solo una doble semiconductor. Ahora, estos diferentes beneficios y aplicaciones están determinados muchas veces por su método de fabricación. En ese sentido, los circuitos integrados híbridos de microondas se fabrican colocando componentes discretos en una placa de circuito, denominado sustrato. Los componentes individuales pueden ser condensadores, resistencias, transistores u otros chips. Juntos forman todo el MIC. Los materiales utilizados en la fabricación y la soldadura de estos componentes pueden afectar la frecuencia, las propiedades eléctricas y el rendimiento general del circuito. Abajo un ejemplo de este. Muy bien, también tenemos los circuitos integrados monolíticos de microondas, que requieren un diseño más complejo, en el que todo el circuito está diseñado como un solo chip y todos los componentes se fabrican en el sustrato semiconductor. Estos se utilizan a menudo en el sistema satelital, que requieren circuitos pequeños y económicos que aún ofrecen alta velocidad y rendimiento. Estos circuitos operan en las bandas de los 300 MHz a 300 GHz y son capaces de múltiples funciones de manipulación y frecuencia como de potencia. Abajo un ejemplo de esto. Bueno, como se pudo ver, entre estos tipos y clases de circuitos integrados de microondas, también tenemos lo siguiente: amplificadores de microondas, que están diseñados para amplificar señales de alta frecuencia en el rango de la microondas. Pueden ser utilizados en sistemas de comunicación inalámbrica, radares y otros dispositivos que requieren amplificación de señales en el rango de frecuencia de microondas. Tenemos también los osciladores controlados por voltaje, que generan señales de radiofrecuencia o microondas con una frecuencia variable que es controlada por el voltaje aplicado. Son utilizados en aplicaciones como sintetizadores de frecuencia, transmisores y receptores. También tenemos los divisores y multiplicadores de frecuencia, que se utilizan para dividir o multiplicar la frecuencia de una señal en el rango de microondas. Son esenciales en sistemas que requieren generar múltiples frecuencias o sincronizar diferentes componentes. También tenemos los conmutadores RF o de radiofrecuencia, que son circuitos integrados que permiten la selección y conmutación rápida entre distintas señales en el rango de las microondas. Se utilizan en sistemas como conmutación entre antenas, cambio rápido entre canales o selección entre diferentes fuentes. Como último punto, tenemos los circuitos mezcladores, que estos combinan dos señales en el rango de microondas para generar una nueva señal resultante con una frecuencia diferente. Son utilizados en aplicaciones como modulación y demodulación de señales, conversión de frecuencia y mezcla de señales. Bien, como último punto, los recursos en la red utilizados para realizar el presente dossier están mostrados a continuación. Y por su atención, muchas gracias.